que adoramos. Y voy a usar el Salmo número 100, porque quiero meditar bajo este lema: el Dios que adoramos. El Dios que adoramos. Salmo número 100. Dice así la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, mi oración es que mis labios sean abiertos para comunicar tu verdad. Líbrame de usar este podio para filosofar y para dar ideas humanas. Quiero que tu palabra fluya a través de mí y que tu palabra, que no regresa a ti vacía, haga la obra para la cual tú la envías a través de mí. Gracias porque inmerecidamente me has dado este privilegio. Oro por los que han de escucharla y te agradezco porque me prestan sus oídos para que yo les hable tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 100 es considerado una exhortación magistral a la adoración al Dios de la Biblia. Se conoce en la teología como un salmo de acción de gracias. Y es un salmo que cuando usted lo lee se da cuenta que el salmista exhorta a todos los creyentes para que levanten su voz y glorifiquen el nombre del Señor. Es una exhortación para que adoremos a Dios en una jubilosa alabanza y en una ferviente adoración. Cantad alegres. Yo algunas veces me pongo a pensar en esto. ¿Habrá una redundancia en esta poesía? ¿Es que acaso el cántico no es manifestación de alegría? No siempre el cántico es manifestación de alegría. Muchas veces hay cantos que son fúnebres. Y es la manifestación de un dolor extravagante en el corazón. Pero aquí el salmista dice: cuando vayas a entrar a la presencia del Señor, entra con un cántico de alegría, con una jubilosa alabanza y una adoración ferviente. La alabanza a Dios no es exclusiva de los que saben cantar bien y afinan y son como ruiseñores a nuestros oídos. A Dios también le agrada que cantemos en el baño aunque nadie nos escuche, porque Dios mira la adoración que sale del corazón. ¿Decimos amén? La alabanza no solo es para aquellos que tocan algún instrumento musical y Dios le ha dado ese talento, y gloria a Dios por los músicos. La alabanza no está solo circunscrita a algún grupo de adoración en particular. El Salmo 100 rompe esos esquemas estereotipados que algunas veces la gente se esquematiza cuando hace esta invitación: cantad, en un imperativo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si usted habita la tierra, está convocado a alabar a Dios. Si usted respira, está convocado a alabar a Dios, porque el otro salmo con el que se cierra la salmodia, el Salmo 150, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todos, hermanos, gloria al Señor. La adoración que agrada a Dios no es ritualista, ni mecánica, ni estereotipada, sino es una adoración que brota espontánea de un corazón agradecido, libre de prejuicios. Es una adoración pura, sincera, que sale de un corazón que ama a Dios y que con toda reverencia se acerca a su trono de gracia para expresarle
su agradecimiento. Gloria al Señor, que no necesita obligatoriamente de estar rodeado de un equipo de adoración para decir: te doy gracias, Dios, por amarme tanto. Que en la soledad de tu casa, en el cuarto, en la sala o en la cocina o en el baño, mientras estás en esa intimidad con Él, ya sea en la cama o de rodillas o haciendo los quehaceres del hogar, eres capaz de alabar a Dios y decirle: gracias, Dios, porque me amas como nadie me ama en este mundo. Gracias porque tú mereces toda gloria y toda honra. Amén. Jesús le dijo a la samaritana que estaba preocupada dónde debía adorarse, si en Jericín o en Jerusalén, ese conflicto étnico que había entre samaritanos y judíos, y Jesús corrige a la samaritana, pero establece un principio espectacular en cuanto al tema de la adoración, porque Jesús le dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y Padre está en mayúscula para referirse a Dios. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y derribó todo ese estilo de adoración ritualista, mecánica, duplicada, calcada. No. A Dios se adora en espíritu y en verdad. Una adoración, una alabanza que sale del espíritu, consciente de por qué y para qué alabamos al Dios que está sentado en su trono. Gloria a Dios. De ahí Jesús también dijo: Dios es espíritu. En otras palabras, Jesús estableció un principio importante, y es que a Dios no solo se adora en este santuario, cuando llegue al templo, cuando vaya a la iglesia, cuando vaya al santuario, a Dios lo puedes adorar donde quiera que estés. Dios es espíritu y está en todo lugar. Él es un Dios omnipresente, y nuestra adoración Él la recibe donde quiera que estemos. El Salmo 100 es una joya preciosa de la poesía hebrea, hermanos, donde el salmista expone algunas razones por las que el Dios de la Biblia merece toda adoración, toda alabanza. Gloria a Dios. Tal vez usted se pueda preguntar: bueno, ¿y qué razones tengo para adorar a Dios? Si me va tan mal, tengo tantas luchas y batallas y guerras y conflictos. No tengo razones ni para darle gracias a Dios ni para alabar a Dios. Si es una cosa tras otra, es una cadena. Si lees el Salmo 100 te darás cuenta que hay muchísimas razones para adorar a Dios. Porque la adoración no está centrada en mí. La adoración está centrada en aquel que la merece. La adoración no es cantar por cantar. La adoración no es para satisfacer mis gustos. La adoración a Dios es para glorificar y engrandecer y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso. Por eso me preocupa, y se los digo con toda honestidad, y muchas veces lo converso con Merlin, me preocupa esos cánticos que están dirigidos al yo, a exaltar el ego del hombre y no a glorificar a Cristo, que es el que merece la gloria y la honra. Y en este último tiempo, ciertos cantautores llamados cristianos filtran canciones que más bien exaltan el ego del hombre y la adoración a Dios. La que yo aprendo en la Biblia no es exaltar mi ego, no es exaltar mi yo, es glorificar a aquel que murió, que dio su vida en la cruz del Calvario y merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el escritor del Salmo 100 está centrado en este principio. Por eso quiero compartir contigo, y no se asuste cuando oiga el número. No se asuste. 7 razones por las cuales debemos adorar a Dios. No multiplique automáticamente. 7 por 10, 70 minutos oyendo esta disertación. No se asuste. Como yo le digo a mis nietas, no te asustes que yo estoy temblando. Pero quiero considerar las razones que el salmista encuentra como válidas para que tú y yo adoremos a Dios. Y es la razón por la que nos convoca en 3 imperativos: cantad, servid y entrad en su presencia con adoración. La primera razón que encuentro es que Jehová es Dios. Él es Dios.
Reconoced que Jehová es Dios. Amén. Gloria al Señor. El salmista les recuerda a los adoradores que el Dios del pacto de Israel, Jehová el Señor, es el Dios único y verdadero. Reconoce que hay un solo Dios al cual debemos adorar. Ese es Jehová el Señor, el Dios del pacto. Amén. Que se ha manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo creo, hermanos amados, que de acuerdo a esta declaración del salmista, para que nuestra alabanza tenga sentido y propósito, debemos estar convencidos de que Jehová el Señor es Dios, que es merecedor de toda adoración por lo que Él es en sí mismo, sus atributos que lo califican y por lo que significa para nosotros. Gloria a Dios. Así que en medio de las corrientes politeístas que envolvían al salmista, él no tiene la menor duda de que el Señor es Dios en el sentido más pleno, absoluto y exclusivo. Nos está diciendo: no sigas caminos errados y equivocados. No son dioses los que tienen ojos y no ven. No son dioses los que tienen mano y no palpan. No son dioses los que tienen pies y no caminan. No son dioses aquellos que están representados en figuras de yeso o en pinturas o hechos de metal. No, el único Dios que merece alabanza y adoración es el Dios creador del cielo y de la tierra. Reconoce que Él es Dios, es el único. Alabado sea el nombre del Señor. Y en su contexto el salmista quiere que los adoradores entiendan que hay un solo Dios que merece adoración. Por la influencia del politeísmo, de la adoración a diversos dioses en el que ellos están. Y creo que en este tiempo, hermanos, existe un politeísmo horrible. Y nosotros tenemos que saber que nuestra adoración tiene que estar centrada en Jesucristo, en el Dios Padre, Espíritu Santo. Pablo tenía la misma convicción. A Pablo no lo movía la cantidad de filosofía gnóstica que él tuvo que enfrentar en sus tiempos, en el primer siglo. Las herejías que surgieron y que se querían filtrar dentro de la iglesia, y que los ministros del evangelio tenían que estar alertas para que la iglesia no fuera infestada y fuera movida de sus fundamentos. Cuando él escribe su primera carta a Timoteo, que esperemos que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso cuando él le escribe esta carta, Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos creen eso? A ver, ¿cuántos lo creen? Hay un solo Dios. Tenga cuidado con ese refrán callejero que todos los caminos conducen a Roma. Cuidado con ese ecumenismo de este tiempo que dice que no importa cómo se llame Dios. No. Mi Dios no es Mahoma, mi Dios no es Buda, mi Dios no es San Lázaro, mi Dios no es la Virgen de Guadalupe, mi Dios no es la Virgen de la Caridad del Cobre. Mi Dios es el Dios de la Biblia, el que revela la palabra de Dios, es el único Dios. Cuidado con eso, hermano. Y fue lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando Él establece el Shema: hay un solo Dios, a un solo Dios adorarás. Vas a entrar a una tierra llena de adoradores falsos y dioses falsos, pero recuerda que Jehová Dios es uno. Y Pablo lo ratifica a la iglesia a través de el mensaje que le escribe a Timoteo: porque hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Somos la iglesia de un solo Dios, de un solo mediador y de un solo Espíritu Santo, de una Biblia, de una fe, de un Espíritu a quien adoramos, exaltamos y glorificamos.
Así que el salmista anima a los adoradores a decir: recuerden y reconozcan que hay un solo Dios al que merece adorarle. Por lo tanto, el Dios de la Biblia es real y merecedor de toda adoración. La primera razón, reconoce que Jehová es Dios. La segunda razón del salmista dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La segunda razón para adorar a Dios con todo el corazón, guiando nuestra alabanza al Dios de la Biblia, es que Él es el creador. Él es el creador. Para el salmista era sumamente importante que el adorador recordara que pertenecemos a Dios. Otras versiones traducen este versículo diciendo: Él nos creó y le pertenecemos. Dios tiene derecho de propiedad sobre nosotros los cristianos por partida doble. ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabías? Dios tiene derecho sobre ti. Si eres cristiano, tiene derecho sobre ti por partida doble. Tiene derecho de propiedad por partida doble. Primero, porque es el creador de todo cuanto existe. Y por ser el creador, tiene derecho de creación. Como diríamos más modernamente, tiene el derecho de autor, de habernos creado. Nosotros somos sus criaturas, ¿dicen amén? Por eso algunas veces la piel se me pone, no sé cómo, cuando la criatura quiere mandar al creador, cuando la criatura quiere darle órdenes al creador, cuando la criatura quiere dirigir al creador. Cuando la Biblia dice que nosotros como criatura estamos sujetos a aquel que nos creó. Por lo tanto, el Señor tiene derecho de propiedad por ser el creador de todo cuanto existe, pero además por ser nuestro redentor. Él pagó, hermanos, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Precisamente hoy, al celebrar la cena del Señor, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. La Biblia dice que estábamos esclavos del pecado y la maldad, pero vino Cristo y pagó un rescate, nos sacó de la esclavitud y nos compró a libertad. Por lo tanto, ahora Él es dueño por creación y dueño por redención, y a Él debemos toda gloria y toda honra y toda alabanza. ¡Aleluya! Ya no somos de nosotros. Me encanta un cántico muy antiguo que decía: ahora soy de Cristo. Ahora mío es Él. Pertenecemos a Cristo. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía que pertenecía a Cristo? Que el Señor tiene derecho de propiedad sobre ti porque te creó y porque te redimió. Ese es un motivo para darle gracias a Dios y darle gloria a Dios. Por eso me encanta la manera tan dinámica que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él dice que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros, porque ahora quien es dueño de nuestra vida es Jesucristo, quien compró nuestra libertad a precio de sangre. Es cierto que somos salvos por gracia, pero le costó la vida al Hijo de Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos: no tengas en poco esta salvación tan grande. Ese es otro tema. Y es precisamente, hermanos amados, la majestad del poder del Dios creador lo que nos mueve a decir junto al rey David cuando él escribía en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Y David se inspiraba y decía: wow, cuando yo miro los cielos, me doy cuenta que los cielos cuentan la gloria del Dios creador de todo cuanto existe. Es motivo para darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho en la creación y por lo que Él ha hecho en mi vida. Decir que el universo surgió por casualidad es lo más absurdo de la vida. Hay que tener más fe para creer en la teoría de Darwin, para creer lo que la Biblia dice. Y como yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad absoluta, yo creo lo que la Biblia dice, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Los cielos son una de las muchas evidencias de la existencia de Dios, de su poder, de su amor y cuidado. Y David, cuando miró a los cielos, dicen, wow, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que yo te digo y me inspiro a decirte, si las batallas son tan grandes, las luchas son tan duras que te derribas y que te tienen con la cabeza abajo, levanta tus ojos al cielo, mira el cielo y di gracias porque los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos, Señor. Tú estás por encima de mis luchas y mis batallas. Si nada te inspira para adorar a Dios, mira el cielo. Aleluya. Cuando leo el libro de Apocalipsis y el apóstol Juan está teniendo esa revelación de la adoración celestial, en Apocalipsis capítulo 4 encuentro este canto de los 24 ancianos que rodean el trono en el cielo. Y allí ese canto afirma esta verdad que declara el salmista en el Salmo 100 y David corrobora en el Salmo 19 y en otras escrituras más. Ese canto de los 24 ancianos decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo la adoración celestial toma como base adorar al que está sentado en el trono, porque Él es el creador de todas las cosas. Y el salmista en el Salmo 100 nos anima, adora a Dios, porque Él es el creador. Aleluya, hermanos. Observemos cómo en esta adoración que aparece en Apocalipsis 4:11, la adoración celestial que vio Juan brota del reconocimiento de que Dios es completamente digno de alabanza por su gloria, honra y poder incomparables. Y su obra como creador y sustentador de todas las cosas, el Dios en el que tú crees y en el que yo creo, es creador de todo cuanto existe. Y por el hecho de ser creador es merecedor de gloria, honra y alabanza. El Dios de la Biblia es real y merece tu adoración y la mía. La tercera razón que encuentro en el libro, en el Salmo 100, ¿me están siguiendo? Amén. Gloria a Dios porque todos están despiertos. Tercera razón que encuentro aquí, de acuerdo al salmista, tercera razón que él considera tomar en cuenta para adorar a Dios es que Dios es gobernante supremo. Dice el versículo 3, pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Y esta expresión, hermanos, les recuerda a los adoradores israelitas, en particular a quienes él le está escribiendo este salmo como destinatarios originales. Les recuerda a los israelitas que Moisés les dijo en medio del Éxodo, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. De aquí que el salmista, tomando como base esta escritura, estas palabras de Moisés al pueblo y otras que los profetas le dirigían al pueblo para significar que Israel era un pueblo selecto, que el Señor los había consagrado para que fueran sus testigos. Él les dice, recuerden que nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Él formó, Él estableció, Él sustenta al pueblo de Israel. Y esta es una razón más que suficiente para que el pueblo de Dios adore y exalte al Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando yo leo este versículo y otros más, y lo contrasto con la realidad que los israelitas viven hoy, no cabe dudas. No cabe la menor duda que esta palabra, este pacto que Dios hizo con estos judíos, se ha cumplido. Porque a pesar de todo lo que el pueblo de Israel ha vivido en estos tiempos,
cómo el pueblo de Israel se estableció de nuevo en la tierra prometida, cómo el desierto del Neguet se ha florecido, cómo Israel se ha convertido en una potencia, cómo Israel, hermanos, ha alcanzado tanto desarrollo. Un minúsculo país en el ombligo de la tierra se ha convertido, hermanos, en un país desarrollado, impactante, porque es pueblo escogido por Dios, es tierra bendecida, y Dios cumple su palabra, Dios cumple su pacto. Y el salmista dice: recuerda que somos su pueblo. Él nos formó, Él nos llamó de la esclavitud, nos dio tierra, gloria a Dios, y Él nos sustenta, nos ha defendido de nuestros enemigos. Adora a Dios, adórale, gloria al Señor. La adoración, amados hermanos, no tiene sentido si los adoradores no reconocen que el Dios que adoran gobierna sobre su pueblo. Amén. Si usted como adorador y yo como adorador no reconozco que Dios gobierna sobre su pueblo, no tiene sentido nuestra adoración. Es vacía, es címbalo que retiñe, es simple y llanamente sonido que puede darnos cosquilla en el oído, alegrarnos tal vez emocionalmente, pero no llega al trono de la gracia. No, el apóstol Pedro hace un fuerte contraste entre los que sufren la ira por no querer obedecer la palabra de Dios y los cristianos que abrazan la verdad del Evangelio de Cristo y están dispuestos a sufrir por su fe en el Evangelio. Pedro escribe su primera carta a una iglesia que está siendo perseguida. Me encantan las palabras de Pedro en su primera carta, en los primeros capítulos, cuando él dice: yo elogio la fe de ustedes, porque miren, yo vi a Jesús hacer milagro. Yo fui testigo ocular de cómo Lázaro resucitó entre los muertos. Yo fui testigo de cómo Jesús sanó al ciego de nacimiento, cómo sanó al ciego Bartimeo, cómo hizo andar al paralítico. Fue en mi casa cuando él sanó a ese cuadripléjico y lo hizo andar. Yo vi milagros y señales. Yo fui testigo de cómo resucitó a la hija de Jairo. Y cómo esa mujer, después de 12 años padeciendo el flujo de sangre, tocó el manto de Jesús y se sanó. Yo fui testigo, a mí no hay quien me haga cuento. Yo vi a Cristo resucitado, yo vi su tumba vacía. Pero ustedes, y ahí está lo que me impacta de Pedro en su carta, pero ustedes no vieron nada de eso. Sin embargo, ustedes han creído en el Evangelio por el mensaje que le hemos predicado, y la fe de ustedes es tan fuerte como la mía. Qué precioso, hermanos. Me encanta esa carta de Pedro porque anima a esos creyentes que están siendo perseguidos por la causa del Evangelio. Y le está diciendo: ustedes están resueltos hasta morir por Cristo, aunque ustedes no hayan sido testigos oculares de todo lo que Él hizo. Pero el Espíritu Santo le ha dado tal convicción que ustedes saben que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Señor. Y esto me anima, porque hay mucha gente que se confunde y dice: pero yo no puedo creer que tú sigas creyendo en Dios. Yo no puedo creer que tú sigas afianzado a una fe y a un libro que es la Biblia. Es que el Espíritu de Dios nos ha dado tal convicción, tal seguridad, hermano, de que no dudamos de que Dios es merecedor no solo de nuestra adoración, sino de que le seamos fieles. Y él escribe su carta y le da ánimo a esta iglesia que está siendo perseguida en diferentes partes de Asia Menor. Él les escribe y le dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Si algo debe ser motivo de tu alabanza y la mía, de tu adoración y la mía, es, hermanos, de que formamos parte del pueblo de Dios,
del que Él llamó, de los que Él llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha hecho reyes y sacerdotes según Apocalipsis capítulo 1. Ha depositado en nosotros el Espíritu Santo que nos ministra cómo no levantar nuestras manos, cómo no alzar nuestra voz, cómo no dar honra y gloria a aquel que nos ha dado salvación y esperanza de vida eterna. Y que nos ha dado la bendición de que formemos parte de su pueblo. Decimos amén. Tan solo por formar parte del pueblo de Dios es motivo para decirle gracias Dios por amarme tanto. Porque tan sinvergüencita que yo era, sin embargo tú me tomaste en cuenta. Sí, déjenme ponerlo más pequeñito porque las palabras además suenan muy fuertes. Así que saber que formamos parte del pueblo de Dios es un suficiente motivo para adorar a Dios. Y el salmista lo toma en cuenta. Le dice a los adoradores de su tiempo, recuerden que somos su pueblo. Y Pedro le dice a los cristianos, note cuán paralelos son estos dos pasajes. Cuán paralelo, somos su pueblo. ¿Decimos amén? Somos su pueblo, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Me encantaba esa canción que escribió Marco Witt. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Una cuarta razón que el salmista encuentra válida para animarnos a que cantemos, sirvamos y entremos a la presencia de Dios con adoración y alabanza. Una cuarta razón que él encuentra válida para adorar a Dios es que Dios es nuestro pastor. Somos su pueblo, dice el versículo 3, y una segunda parte, y ovejas de su prado. Yo he ido fraccionando el versículo y los versículos, ustedes se darán cuenta, ¿no? Lo he ido fraccionando. Y ovejas de su prado. El salmista quiere, hermanos, que los adoradores reconozcan que el Señor es su pastor. Y por el hecho de ser el Señor nuestro pastor, es una razón válida para que le adoremos. Porque esta cualidad del carácter de Dios como pastor, esta figura que se utiliza en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para caracterizar una de las cualidades de Dios, y que el salmista presenta aquí también, es motivo más que suficiente, y reitero esta expresión, para cantar y servir al Señor con alegría y adorarle con todo el corazón. Porque cuando se establece esta comparación, queda implícito que Dios alimenta espiritual a su pueblo a través de su palabra. Porque esa es una de las cosas que hace un buen pastor, alimenta a sus ovejas. Como dice David en el Salmo 23 o el Salmo del Pastor, me llevas por lugares de delicados ¿qué? Pastos. ¿Para qué? Para que me alimente. Y si hay algo que hace Dios, es que alimenta espiritualmente a su pueblo a través de la palabra. Dios no ha dejado sin instrucción a su pueblo, hermanos. Gloria al Señor. Y esta es una de las características de un buen pastor. Alimenta espiritualmente a su pueblo por medio de su palabra. El Señor además cuida y protege a sus ovejas. El Señor nos cuida, el Señor nos protege, y reitero esta verdad porque necesitamos entenderlo, que entre por las entrañas y nos dé esa seguridad, porque a veces los problemas de la vida nos hacen sentir inseguros y descuidados, víctimas de los vientos del destino, ignorando que la Biblia dice que nuestra vida está en las manos del Señor y que Dios es nuestro pastor que nos cuida y nos protege, y además que nos defiende, gloria al Señor, de quienes quieren hacernos daño. Él es escudo a nuestro alrededor, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es nuestra gloria, y Él no dejará sin defensa a aquellos que le aman. Siempre, hermanos, existe la posibilidad de que los lobos, los ladrones, esa palabra suena fuerte, los ladrones y merodeadores quieran devorar la iglesia como rebaño del Señor. Y no es idea mía la que usted piense que yo le estoy transmitiendo, la Biblia lo dice.
el Señor Jesucristo, en la parábola que Él dicta sobre el buen pastor, Jesucristo advirtió que el ladrón, y que nosotros lo asociamos siempre con Satanás y sus falsos ministros, entran al redil donde están las ovejas que le pertenecen a Él para hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Por eso Jesús en varias ocasiones dice: por favor, tengan cuidado con los falsos maestros y profetas que se introducen dentro de ustedes para dañar el rebaño, que se introducen para sembrar cizañas, divisiones y contiendas. Tengan cuidado con esos lobos rapaces. El apóstol Pedro también nos aconseja que tengamos cuidado, que Satanás anda como león furioso buscando a quien devorar, y también se manifiesta a través de sus ministros que se sirven para dañar el rebaño. La iglesia primitiva, las iglesias que fundó Pablo y que también estableció Juan y Pedro y todos estos apóstoles, fueron víctimas de esos falsos maestros herejes que se filtraban dentro de la iglesia. Y es la razón por la que la mayoría de estas epístolas fueron escritas, para advertir a la iglesia de que nosotros tenemos que tener cuidado de que no todo lo que oímos es correcto, que no todo lo que vemos es correcto, que nuestra visión y nuestro oído tienen que estar alineado con la verdad revelada en la Biblia, que es verdad absoluta. Cuidado con los ladrones que vienen a hurtar, matar y destruir. Y a mí me encanta siempre decir esto, porque es una progresión que hace Jesús en la labor satánica para destruir la iglesia y los cristianos. Hurta, le roba la capacidad de entender la verdad de Dios. El apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no comprendan la verdad de Dios. Les roba la capacidad de que entiendan la verdad de Dios. Hurta la verdad. Él hurta, roba, y además dice Cristo, y los mata espiritualmente. Es decir, no logran establecer relación con Dios y están muertos espiritualmente. Y la próxima declaración: y destruir, por último, en una destrucción eterna, cuando tristemente van, yo no diría disfrutar, a sufrir el castigo eterno. Satanás hurta, Satanás mata y destruye, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Es la razón por la que en este mismo contexto, donde encontramos uno de los 7 yo soy de Cristo en el Evangelio según Juan, Él declara: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él nos mostró que verdaderamente es un excelente pastor. Como Pedro lo califica, Él es el príncipe de los pastores. Él dio su vida para rescatar la nuestra. Así que esto garantiza que Él vino a dar vida y vida en abundancia, que en los momentos de debilidad y tristeza Él nos sostiene de su mano derecha, que podemos tener confianza en su vara y en su cayado, que podemos tener confianza en su saco pastoril para defendernos contra los enemigos, que tenemos la confianza de saber que Él nos guiará por pastos frescos y por aguas cristalinas, que Él aderezará mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores, y que estaremos disfrutando la casa de Jehová eternamente y para siempre. Aleluya. Y el salmista dice: una razón que tienes para adorar a Dios es que Dios es tu pastor. Así que saber que Dios es nuestro pastor por excelencia es un motivo para adorarle. Decimos su gloria a Dios. Una quinta razón: Él es bueno. Él es bueno. Versículo 4 del Salmo 100. Hay otro llamado a la adoración y a la acción de gracia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y da otras razones. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Jehová es bueno. Y bueno en gran manera. Dan gloria a Dios por eso.
Para el salmista, la bondad de Dios es un motivo más que suficiente para que su pueblo lo alabe y bendiga su nombre. Me encantaba un himno que cantábamos en nuestros cultos. Usted dirá, el pastor hoy está con el baúl de los recuerdos. Pero es que me crié en esa adoración. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Oh bondad tan infinita. Y una de las razones que el salmista encuentra para que adoremos a Dios es la bondad infinita de Dios. Eso es lo que significa Dios es bueno. Está hablando de una de las cualidades morales de Dios. Dios es bueno. Y Él encuentra que ese es un motivo para que su pueblo lo alabe y bendiga su nombre. El salmista revela, hermanos, reitero, la bondad de Dios como uno de sus atributos morales. Y su bondad está estrechamente ligada con su amor, porque Dios es bondadoso, experimentamos su amor, su misericordia, su paciencia y su gracia. Todo lo justo, todo lo bello y todo lo valioso se encuentra en Dios por naturaleza, porque el Señor es bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. El rey David nos anima al decirnos: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gloria a Dios. La expresión de David en este salmo, gustad y ved, es como si nos dijera: prueben esto, porque yo sé que les gustará. Usted ha ido a la casa de algún hermano que tiene otra cultura y le presenta un platillo autóctono, ¿sí? ¿Puede ser esa palabra así? Un platillo propio de su cultura, pero como usted no lo tiene registrado en su computadora cultural, cuando usted lo ve, la forma en cómo se lo presentan, hasta que entonces el anfitrión le dice: pruébalo, pruébalo. Es lo que David le está diciendo al adorador: prueba, prueba, para que tú veas que Dios es bueno. Cuando tú pruebes a Dios, te darás cuenta que no hay otro como Él. Pruébalo. Él es bueno. El otro día salí con la familia y me presentaron unos vegetales. Y como yo estoy a nivel de vegetal y proteína, pero hay veces que los vegetales hay que orar fuerte para poder comérselo, ¿eh? Y aunque uno lo disfraza con esto y con lo otro, pero nosotros los cubanos somos de arroz con gris. Pero gracias a Dios que ya yo he vencido esa debilidad. Ya me convertí al evangelio. Y me presentaron unos vegetales. Ay Dios, mi hermano, no me entraban por los ojos. Y Raquel, pruébalo, y Merlin, pruébalo. Ay Dios mío. Y efectivamente, cuando los probé, digo: wow, esta es otra cosa. Y Raquel, ve allí, pregúntale cómo lo hacen, para que tú me lo hagas también en la casa. Porque, y es lo que David te está diciendo en el Salmo: prueben, para que ustedes se den cuenta que Dios es bueno. Gloria al Señor. Prueba esto, porque yo sé que te va a gustar. Y a medida, hermanos, que confiamos cada día en el Señor, tú y yo hemos experimentado que verdaderamente Dios es bueno. No es bueno porque nos contesta todos nuestros deseos y nuestras peticiones. Precisamente porque Dios es bueno, hay ocasiones en que su respuesta no coincide con nuestros deseos. Porque nos ama. Imagínese un bebé de 1 o 2 años y que vengan a pedir, le pidan un cuchillo para jugar. ¿Usted se lo daría? Y si nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, no va a negarnos lo que nos va a dañar, aunque lo pidamos? ¿Dicen amén? El Salmo 106, versículo 1, el salmista se inspira y declara acerca de la bondad de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando el joven rico vino delante de Jesús y le dijo: Señor bueno, él dijo: no, hay uno solo bueno y ese es Dios.
Ese es Dios, ante Él es ante quien tú tienes que postrarte y adorarlo. Claro, no estaba, esa declaración de Jesús no estaba negando su divinidad, todo lo contrario, estaba confirmando su divinidad. Porque le estaba diciendo al joven rico, si tú no me aceptas como Dios, por favor no me digas que soy bueno. Hay uno solo bueno y ese es Dios. Mientras tú me tengas como un rabino más de Israel, no me llames bueno, porque hay uno solo bueno y es Dios. Pero si tú me aceptas como el Hijo de Dios, entonces sí, yo acepto esa calificativo. Eso no fue lo que quiso decirle Jesús. Y aquí, hermanos, entiendo con todo el corazón que el salmista dice, una de las razones que tienes para adorar a Dios es que Él es bueno. Es un motivo suficiente para que adoremos a Dios. Penúltima, sexta, Él es misericordioso. Adórale y exáltale, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para el salmista es importante que usted y yo como adoradores recordemos que el Dios que alabamos, el Dios que adoramos, además de ser bueno, es misericordioso. Y su misericordia se revela en su disposición de socorrer al oprimido y de perdonar al pecador. Dios en su gracia y en su misericordia nos ha perdonado y nos ha rescatado. De ahí que Dios en su misericordia no aniquila y destruye a los seres humanos como lo merecen a causa de sus pecados. Por eso que Pedro dice que Dios es paciente, misericordioso, esperando que la gente se arrepienta. Y ese Dios de misericordia merece tu alabanza y la mía. Me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. Cuando él dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y si hemos sido salvados por la gracia de Dios, por su misericordia, ese Dios rico en misericordia, dice el salmista, merece que tú le adores, que tú le exaltes y que tú le alabes. La Biblia dice que la misericordia del Dios que adoramos es eterna. Amén. Fíjese que dice el salmista en el Salmo 100, y su misericordia es para siempre. Es una manera poética de decir la misericordia de Dios es eterna. Pero encuentro también en el Salmo 103, versículo 17, cuando declara el salmista, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero también la Biblia declara que la misericordia del Dios que adoramos es, hermano, es la que prolonga nuestra vida. Cuando Jeremías en el libro de Lamentaciones escribe y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Coincido plenamente con el salmista en el Salmo 100, que una de las razones por las cuales tú y yo tenemos que adorar a Dios es porque Dios es un Dios misericordioso. Gloria a Dios. Yo sé que tú sabes que por la gracia de Dios disfrutamos lo que no merecemos. Amén. Y por su misericordia, Dios nos libra de lo que sí merecemos. Por lo tanto, no solo demos gloria a Dios por su gracia, sino también por su misericordia. Así que saber que el amor inquebrantable de Dios y su misericordia son más grandes que cualquier pecado que hayamos cometido, adoremos a Dios. Y por último, séptima razón que el salmista esgrime para que adoremos a Dios y nos anima a hacerlo, es que Él nunca cambia. Y su verdad permanece por todas las generaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, mire, el tiempo hace que todo cambie rápidamente. Aunque a veces quisiéramos evitar que las cosas cambiaran tan vertiginosamente. ¿Es cierto? Nace el bebé, 3 de la mañana, es un reloj. No lo deja dormir porque quiere tomar leche. A las 2 horas, otro reloj. Y Dios dice, qué ganas tengo de que este muchacho crezca. ¿Es cierto o no? Y cuando abre los ojos ya el muchacho tiene 10 años.
Pero entonces comienza a darle otras luchas. ¿Qué ganas tengo que sea un adolescente? Y cuando abre los ojos ya es un adolescente y quiere volar bajito. Porque las cosas van cambiando vertiginosamente y nos cuesta trabajo aceptar esos cambios. Cuando nos damos cuenta, hay que llevarlo a la universidad porque ya comenzaron una carrera. Entonces ahora viene la preocupación. Solo, ¿qué estará haciendo? Pero terminó y se casó. Alabado Dios. Ahora no es el hijo ni la hija, ahora es el yerno y la nuera. Las cosas cambiaron de ahora para ahorita y a usted comienzan a salir escanas. Y las cosas van cambiando de una forma vertiginosa y aparecen los nietos y las nietas. Y cuando viene usted se convierte en un Uber de los nietos y las nietas. Mire cómo las cosas van cambiando. Algunos cambios son bienvenidos, ¿es verdad? Sí, es verdad. Algunos cambios son bienvenidos, aunque hay otros cambios que a nosotros nos cuesta trabajo asimilar. Es algo tremendo como la tecnología se ha desarrollado de una forma vertiginosa. Cómo la ciencia, la tecnología hace viejas las cosas de ahora para ahorita. ¿Es cierto? Sí, la telefonía, la computación, la televisión, el transporte, la comunicación. ¡Wow! Es una cosa increíble. Lo que hoy le servía, mañana no. Ya no son compatibles, ya tiene que botarlo porque ya no le sirve. Tenía un teléfono bueno, ya creo que iba a exagerar, ¿no? Pero tenía un teléfono que usted no se lo podía poner ni en el bolsillo. Ahora resulta que en la bolsillo de la chaqueta usted lo puede guardar. Y es una computadora. Yo me acuerdo en mi trabajo en Cuba, cuando empezaron el tema, aunque Cuba tiene más de 60 años de atraso, ¿qué? Pero yo recuerdo unos cuartos de computación, cuarto de computación, y ahora resulta, hermano, que mire esto que apenas se ve, y esto maneja más información que toda la cantidad aquella de cosas que se tenían en un cuarto de computación. Porque las cosas han ido cambiando vertiginosamente. ¿Y por qué te digo esto, hermanos? Porque encuentro muy válido lo que dice el salmista. Si hay algo que debe motivarnos a adorar a Dios, es saber que Dios no cambia. ¡Aleluya! Sí, los tiempos y las épocas cambian, la gente cambia. La gente cambia, los gobiernos cambian, la política cambian, pero Dios no cambia. Es el mismo. Y eso es un motivo para tú darle gloria y honra a Dios. Gloria al Señor. Yo me remonto 30, 40 años atrás y me veo en la iglesia donde nací. Incluso me recuerdo hasta de los mosaicos que tenía el templo y de las bancas. Y me recuerdo de aquellos tiempos de adoración y búsqueda que los jóvenes teníamos después de la escuela dominical a las 12 del día. Y me doy cuenta que el mismo Dios que yo buscaba, el mismo Dios que impactaba mi vida, el mismo Espíritu Santo que me ministraba, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo que hoy me ministra y me habla. La Biblia nos asegura, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Salmo 102, versículo 12. Malaquías se inspira por Dios, es inspirado por el Espíritu Santo y le dice al pueblo que se había alejado de la bendición del Señor, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no le pones tu nombre y por qué yo no le pongo el mío? Vamos a quitar el Jacob. Yo lo voy a hacer. David me dice, el Señor me dice, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo David, no habéis sido consumidos. Aleluya. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios es el mismo. Por eso me encantan las palabras del escritor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquellos que lo creen pueden dar una alabanza al Señor.
Si al revisar tu agenda personal observas que no tienes una lista de cosas por las que adorar y darle gracias a Dios, vas a la presencia del Señor a las 3 de la mañana porque el sueño se te fue y entiendes que el Espíritu Santo te está despertando para orar. Y Señor, ahora que te digo, ve al Salmo 100 y di gracias, Dios, porque puedo saber que tú eres mi Dios. Tú eres, Señor, mi dueño. Tú eres mi pastor. Tú eres Dios bueno, misericordioso. Tu verdad es eterna. Tengo que adorarte porque no hay otro Dios tan grande como tú. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Hoy te recuerdo estas 7 razones por las cuales el cristiano debe adorar y vivir agradecido al Dios en el que cree. Te recuerdo que adoramos a Dios porque Él es Dios. Él es el creador. Él es gobernante supremo. Él es nuestro pastor. Él es bueno. Él es misericordioso. Él nunca cambia. Así que te pregunto y cierro con estas ideas: ¿cuál es nuestra actitud hacia la adoración? El Salmo 100 nos dice que recordemos la bondad de Dios y su fidelidad. Pero yo cierro con esta pregunta y la dejo para que tú mismo le des una respuesta. ¿Te animarías a pedirle a Dios que haga de ti un verdadero y genuino adorador? Tal vez la forma en como yo interpreto las palabras de Jesús a la samaritana sean demasiado literal, pero a mí me ha servido. Dios anda buscando. Lo que más busca Dios son verdaderos adoradores. Que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. ¿Te animarías a pedirle a Dios que haga de ti un verdadero y genuino adorador?